25 años del asesinato de la antropóloga Myrna Mack, ¿qué nos dice el trabajo y el quehacer antropológico en contextos de guerra? ¿Y qué retos implican para hacer ciencias sociales en un país como Guatemala? Bueno, Myrna trabajó en ambientes o contextos de guerra. Primero, que bueno, ella creció en un lugar donde había violencia, que es toda la parte sur de Guatemala, que da con México, ¿verdad? Entonces, de una forma u otra, ella, desde su profesión entonces como trabajadora social, creo yo que tuvo algo que ver, ¿verdad?, en un trabajo de investigación, acción. Hay que tener en cuenta que en esa zona Joaquín Noval, que era su maestro, había organizado lo que él llamaba la guerrilla de la milpa, ¿no? Entonces, de alguna forma eso le afectó a Myrna, creo yo, ¿verdad? Eso sería por los años 70. Después ella también trabajó como antropóloga, ya como antropóloga, en su tesis en Estelí, Nicaragua, una ciudad que se había levantado en insurrección durante 3 veces, antes de la insurrección final, antes del triunfo final en 1979. Entonces ella llegó ahí a hacer un estudio de la organización urbana de esta ciudad, que era como modelo de insurrección en Nicaragua, ¿verdad? Y yo no quiero decir que Myrna tuviera en la mente el que se replicara una insurrección aquí en Guatemala, pero sí conocer los mecanismos de cómo el pueblo se levanta. Y creo yo que para el día de hoy es muy interesante el haber visto las protestas sociales, la clase urbana, más bien clase media, cómo afecta esto a los barrios. Yo creo que su instrumental y su interés puede ser interesante, puede ser útil aquí en Guatemala en estos momentos. Luego ella también estuvo en zonas o no estrictamente de guerra, pero sí de contexto de guerra, como fue Chajul. Ella estuvo en las montañas de Chajul, en Chel, no en la zona de la CPR, donde estaba el área controlada por la guerrilla, ¿verdad?, pero sí en los alrededores. Eso le costó la vida a ella, porque el ejército seguramente pensó que ella estaba vinculada con la guerrilla, ¿verdad?, cosa que no era cierto. Ella estuvo también en el área de Ixcán en 1987 con Beatriz Mans, una antropóloga de carrera ya. Ella estuvo haciendo como de asistente de investigación. Y luego también en la zona de Alta Verapaz. Entonces, ella estuvo inmersa en problemática de guerra o de postguerra o de represión de una forma muy cercana. Entonces, yo creo que para nosotros es un ejemplo por su compromiso, ella tenía como una atracción, algo le atraía, donde había problema, donde la gente sufría, ¿verdad?, algo le atraía ahí. Y es curioso que en una carta dice ella, dice, esta realidad tan llena de belleza, como las montañas de Chajul y todo eso, ¿verdad?, y luego dice, y de dolor. No dice de belleza y de fealdad, sino de belleza y de dolor, como que si el dolor encerrara en sí cierta belleza, algo que atrae, ¿verdad?, algo que es profundamente humano, ¿verdad? Yo creo que eso es
es algo que nos enseña Mirna. Beatriz Mans, de la que yo hablaba antes, una antropóloga chilena que está en Berkeley, es una profesional, una gran antropóloga. Ella en su libro sobre Santa María Ceja dice que Mirna fue la que más le enseñó a ella de Guatemala, ¿no? De lo que es Guatemala, lo cual indica un tipo de antropología que hacía Mirna, que no era únicamente centrarse en la comunidad y como que si la comunidad estuviera abstraída o aislada de todo el mundo, sino que en la comunidad y en la coyuntura de Guatemala, ¿no? O en la coyuntura del mundo, ¿verdad? Pero más se fijaba ella en la coyuntura de Guatemala. Es decir, Mirna era una antropóloga política, en el sentido de reconocer las fuerzas micro, pero modeladas por las fuerzas externas, incluso globales. Ella no era una teórica, como puede ser muchos de aquí de Avanzo, ¿verdad?, que son teóricos de Foucault y que cuesta entenderlos, ¿verdad? ¿Qué será lo que están diciendo? Porque están hablando en un lenguaje de la teoría que es como un metalenguaje, un lenguaje distinto, ¿verdad? Ella no, ella era más bien una etnógrafa, es decir, una registradora de la realidad. Al registrar ella la realidad, dice Beatriz, ya incluía el análisis. Es decir, era una especie de como si podríamos decir una fotografía, pero ya con análisis, ya donde está la semilla del análisis. Quiere decir que la pregunta estaba bien puesta, ¿no? Entonces, ella era muy meticulosa, ¿no? A mí me ayudó cuando estaba yo trabajando uno de los libros que se acaba de publicar ahora, o que se va a publicar, listas de masacrados y todo eso, ¿verdad? Me ayudó con la meticulosidad de sacar todas las listas y las columnas y todo eso, ¿verdad? Y yo no sé, digo yo en un artículo, no sé si eso le venía a Mirna por ser china, por ser china, detallega, acuciosa, o tal vez por la tradición de su maestro que había sido Joaquín Noval, que Joaquín Noval era un hombre muy, muy exacto. Entonces eso también nos enseña Mirna. No es que no tuviera teoría, ¿verdad?, pero ella no era una antropóloga teórica, por lo menos en el momento en que murió, que fue un momento en que en su evolución como cientista social, ella todavía no había desplegado todas sus capacidades, ¿verdad? Por así decirlo, estaba comenzando, ¿no? Y sin embargo, en esos comienzos ella nos da estas lecciones, ¿verdad? Sí, una mujer muy comprometida, y de ahí le sale que ese compromiso la lleva a hacer una antropología comprometida con la gente más pobre. Bueno, una preocupación, porque ella veía que la antropología es muy limitada y que las ciencias sociales son limitadas, y eso no lo veía ella nada más teóricamente, sino que lo sentía como preocupación, ¿no? Y la preocupación se centraba en no ser esponja y llevarse todos los datos. Entonces entramos, sacamos datos,
sacamos información y después nos vamos, nos escapamos, nos independizamos del dolor de la gente, ¿no? Esa era una preocupación de ella, el tratar a la gente, a la población que es objeto de estudio, tratarla como un objeto que no es persona, ¿verdad? Como no sujeto, es casi una contradicción, ¿verdad? Eso lo vivía ella, muy... Entonces decía ella, ¿y cómo devolver esto a la gente? ¿Cómo devolver? Claro, uno puede decir, bueno, hago una investigación y después a los 6 meses regreso aquí, junto gente, les digo lo que ya devolví, ya quedo yo tranquilo, ¿no? Pero no es eso, ¿no? Es más profundo, ¿no? Entonces creo yo que para nosotros, en este momento, ahora que se cumplen 25 años de su martirio o de su asesinato, ¿verdad? Es bueno pensar en el legado que nos deja a todos nosotros que somos antropólogos, los que somos ya más viejos, que siempre tenemos algo que aprender de ella, y los que son, o las que son más jóvenes.